Vamos a invitar a Juan Martín Fernández, que es director nacional de transferencias y análisis de datos del Ministerio de Desarrollo Social, también a la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, a la presidenta del Instituto del Niño y del Adolescente en Uruguay, Claudia Romero, también a Pablo Casciani, al presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, al subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, al ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo, y a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro. Le damos la bienvenida. Mientras esperamos que lleguen algunos de los expositores de esta mesa que ya nos van a acompañar, están en camino, vamos a recibir a Darío Fuletti, que es consultor de UNICEF y también va a estar presentando un disparador para esta mesa particularmente vinculada a pobreza infantil. Bueno, hola, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias al Ministerio de Desarrollo Social y Uruguay Crece Contigo por la invitación. Muchas gracias a todas las autoridades que están presentes acá también. La idea para esta segunda mesa era repasar, segunda mesa temática en realidad, era repasar las novedades que hay en torno a los datos de pobreza infantil en Uruguay, sobre todo con un foco en el índice de pobreza multidimensional, que es lo más novedoso puede ser, por eso la llamamos así a la presentación. Entonces, en los últimos meses tuvimos como dos cosas nuevas complementarias. Por un lado, una que es la actualización de la línea de pobreza monetaria, que eso sucedió el viernes pasado, son datos nuevitos. Y por otra parte, el primer índice de pobreza multidimensional que tenemos en Uruguay, que se presentó hace un par de meses. En ambos casos son mediciones a nivel de hogar, ¿no? Entonces, estas mediciones clasifican al hogar como si está por debajo de determinada línea de pobreza, y entonces consideramos que la pobreza infantil, los niños también están en situación de pobreza si pertenecen a ese hogar, ¿no? Que es algo que venimos hablando bastante. Estas dos medidas, en Uruguay estamos muy acostumbrados a hablar de la pobreza monetaria, pero en realidad son dos medidas, dos aproximaciones distintas a medir un mismo fenómeno y que son complementarias. Entonces, la pobreza monetaria se concentra sobre todo en los ingresos, ¿no? Hay una línea de pobreza y de acuerdo a las características del hogar, si el hogar tiene menos de esos ingresos, entonces es considerado que está en situación de pobreza. Y luego está el índice de pobreza multidimensional, que se usa en muchísimos países y es donde se ven privaciones específicas en relación a distintas dimensiones que después vamos a ver. La diferencia entre uno y otro es que el de pobreza multidimensional refleja como cosas que son mucho más estructurales y son difíciles de cambiar. Por ejemplo, hablamos de la vivienda hace un ratito, estaban comentando en la mesa anterior. Bueno, esa es una dimensión típica de estos índices. Vamos a repasar igual qué fue lo que pasó con la actualización de la línea de pobreza monetaria. Nosotros veníamos diciendo que había un 20% de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza, pero en realidad con esta nueva canasta que se vuelve más exigente en la medida que el país ha crecido y la canasta de consumo de la población ha ido incorporando otros bienes y servicios, este porcentaje aumenta. Entonces, ahora pasamos a tener en promedio más o menos 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes viviendo en hogares bajo la línea de pobreza monetaria, que equivale a unos 230.000. ¿no? Por supuesto que la característica de la infantilización de la pobreza, o sea, es decir, el mayor nivel de pobreza en relación a otros grupos de edad, es algo que se mantiene. Esto no es algo que haya cambiado. Y bueno, ¿y por qué? Porque bueno, tener un niño o niña en el hogar implica ciertos costos, implica tiempos de cuidados, que son cosas que no se resuelven inmediatamente, pero además, relacionado con esto y con algo otro de los resultados que tuvimos en la investigación con equipos, pero que no lo presentamos específicamente, hay como un cierto mito de que los hogares en situación de pobreza tienen muchos hijos, muchos niños, y esto no es verdad. Si miramos los datos, más del 70% solo tienen 1 o 2 niños, entonces el tema no viene por ahí. Luego tenemos la pobreza multidimensional. En el caso de Uruguay, estos indicadores difieren bastante país a país. En el caso de Uruguay tenemos 5 dimensiones: educación, vivienda, servicios básicos, seguridad social y empleo. Hay un gran ausente ahí que es la salud, después les voy a contar por qué no está ahí, pero bueno, para cada uno de estos 5 dimensiones se eligen 3 indicadores, hay 3 por dimensión, y aquellos hogares que están privados en 4 de esos indicadores se dice que están en situación de pobreza multidimensional, ¿no? En este caso también el número es muy parecido, nos da que 220.000 niños, niñas y adolescentes viven en hogares con pobreza multidimensional. Vieron que es como un número muy parecido al anterior,
Y eso es porque, bueno, el porcentaje, que son esas barras las que están más altas, ahí se compara el porcentaje de niños en hogares en situación de pobreza y de personas adultas. Vieron que siempre hay muchos más niños que adultos, pero no son los mismos hogares. No es que esos mismos 230 de la pobreza monetaria son los 220 de la pobreza multidimensional, sino que hay cruces. Hay hogares que de repente tienen buenas condiciones, pero que transitoriamente tienen pocos ingresos y entonces no tienen pobreza multidimensional, pero sí tienen pobreza monetaria. Entonces es un poco lo que intenta reflejar el cuadro que está a la derecha, que dice, bueno, un 17% de niños, niñas y adolescentes viven en hogares que tienen las dos condiciones de pobreza a la vez. O sea, no solo tienen pocos ingresos, sino que además tienen condiciones específicas, tienen carencias en condiciones específicas. Y después tenemos un 11-12% que son pobres en alguna de esas dos medidas. Entonces, en resumen, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes viven en hogares que están en situación de pobreza en al menos una de esas medidas. Y ese número equivale a 320.000 niños, niñas y adolescentes. Y ahora sí, vamos a mirar un poquito dentro de las dimensiones del índice de pobreza multidimensional. Empezamos por una súper importante que ha salido varias veces en la mesa anterior, que es la vivienda. Acá agrupamos vivienda y servicios básicos porque son cosas que refieren también los servicios básicos a los que accede la vivienda. Los gráficos eran un poquito tramposos porque el eje del de la izquierda en realidad es bastante más alto, pero los principales problemas son el hacinamiento, sobre todo en los menores de 6 años. El hacinamiento se refiere a hogares donde hay más de 2 personas por habitación para dormir. Pero después miren el de abajo, que es el de materialidad y problemas, que eso son viviendas que se inundan o que tienen problemas en el techo o en el piso, o están deficientemente aisladas o incluso están en peligro de derrumbe. Esas son como las cosas que considera. Y ahí tenemos casi un cuarto, 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes que viven en viviendas de ese tipo. Y en realidad eso nos distingue por grupo de edad, ¿no? Ahí es una situación que está pareja en todas. Luego tenemos otras importantes como calefacción, saneamiento, que están en torno al 10%, que son cosas que se han nombrado también. Luego tenemos una dimensión de empleo. ¿Qué mide esta dimensión de empleo? Bueno, un hogar está privado en esta dimensión si los adultos del hogar tienen al menos uno de estos problemas: informalidad, desempleo, subempleo. Entonces aquí la categoría que más pesa es la informalidad, y esto lógicamente también está relacionado con que el principal problema de los hogares que están en situación de pobreza es que no tienen ingresos suficientes. Entonces esto se relaciona con una llegada no adecuada a lo que es el mercado laboral. Si tomamos como la intersección de todos estos problemas, bueno, nuevamente 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes viven con adultos que tienen algún tipo de dificultad del acceso al empleo, principalmente por la informalidad, y es un problema que se vuelve más grave cuando los adultos del hogar son jóvenes, porque el desempleo juvenil es muchísimo más alto que el del promedio de la población, y por supuesto que hay diferencias por género también, según quiénes son los principales referentes del hogar. Luego tenemos una dimensión que está muy relacionada a la anterior, sobre todo en el caso de nuestro país, y que refiere a las coberturas de protección social, y los indicadores son un poco medio que por ciclo, por grupo de edad, digamos, porque abajo está la seguridad social, niños, niñas y adolescentes, luego un tema de cuidados y luego de pensiones. Este indicador, aclaro que no se refiere a la suficiencia, no toma en cuenta cuánto es la prestación promedio, porque eso mira la pobreza monetaria, sino si la persona tiene acceso a la protección social que les corresponde, sobre todo en el caso de pensiones y seguridad social. Entonces, en este caso, el principal indicador que contribuye a la medición de pobreza multidimensional es la dimensión de cuidados, y ese indicador se refiere a las personas de más de 18 años que dicen que no trabajan o no pueden trabajar porque tienen que cuidar a alguien o hacer trabajo doméstico. Entonces, no necesariamente del niño que está en el hogar, puede ser de una persona con discapacidad, puede ser de un adulto mayor, pero bueno, son personas que se ven privadas de participar en el mercado laboral y de generar sus ingresos justamente porque tienen que estar cuidando a otra persona en el hogar. Y luego tenemos la educación. En este caso también tenemos por un lado 3 indicadores. Los 2 de abajo están referidos más a niños y adolescentes porque hablan de la vinculación y del rezago de las personas que tienen que estar yendo
al sistema educativo obligatoriamente, pero luego el primer indicador, que es el problema que ya conocemos en Uruguay, que se refiere a los adultos que tienen menos años de escolarización que los que eran obligatorios cuando ellos iban al sistema educativo. Es un indicador que se va actualizando a medida que las diferentes leyes, digamos, fueron poniéndose más exigentes con el nivel. Pero bueno, también está súper relacionado, ¿no? Niños que viven en hogares que están privados en esta dimensión, tienen un clima educativo que de repente es menos favorable para que ellos tengan sus propios logros. Y esta dimensión es súper importante, ¿no? A largo plazo, clave para salir de la pobreza, pero bueno, a corto plazo el sistema educativo es el que más llega, digamos, a niños, niñas, adolescentes, donde se detectan situaciones de violencia, pero donde también se pueden atender otras urgencias, como es la alimentación, por ejemplo, que hay otros roles del sistema educativo más allá de lo estrictamente educacional. Y luego tenemos esta dimensión de salud que cuando se construyó el índice de pobreza multidimensional fue muy discutida, porque es una dimensión que suele estar, típicamente está y es muy importante, obviamente, pero teníamos una restricción para construir es decir, el INE estableció que el índice de pobreza multidimensional debía hacerse con la encuesta continua de hogares, que en realidad es una buena decisión en la medida que es una encuesta que es permanente, entonces podemos tener actualizaciones periódicas. El problema allí es que la encuesta continua de hogares no tiene una buena medición o una medición completa de lo que es el acceso a la salud, solamente pregunta si hay cobertura de salud y quién es el prestador. En general, o sea, en Uruguay todo el mundo tiene, entonces sentíamos que artificialmente estaba bajando el nivel de pobreza. Y ahí lo que deberíamos tener es una mejor medición de salud, no solo por integrar el índice, ¿no? Sino para saber qué está pasando a nivel de toda la población. Entonces, en otros países, en estas encuestas, por ejemplo, preguntan cuánto tiempo tuvo que esperar para acceder a la atención médica, o de repente necesitó acceder y no pudo hacerlo porque no le dieron hora, porque el copago era muy alto, porque había costos de transporte, etc. Eso creo que es un debe que se puede atender. Y bueno, luego quería retomar algo que se habló en la primera mesa. Este es el gráfico de gasto social o inversión, que está bueno decirlo así, es la inversión que hace el Estado en las personas por edad. Entonces, vemos que el perfil por edad es marcadamente diferente y esto, en las discusiones que estamos dando de si queremos reducir significativamente la pobreza infantil, nos parece que el Estado tiene que invertir más en ello y también cambiar un poco el perfil. Y acá también hay temas de datos que tenemos que mejorar. Por ejemplo, es muy difícil saber los gastos de vivienda, cultura, cómo asignarlos por edad. Entonces creo que es una buena noticia lo que se hablaba de etiquetar el presupuesto, porque va en un buen sentido. Entonces, bueno, un poco como para cerrar como con las ideas principales, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes viven en hogares que o bien están en situación de pobreza monetaria o en situación de pobreza multidimensional. Esos son 320.000 niños, niñas y adolescentes, porque a veces el número es como más claro. Los hogares se enfrentan a múltiples privaciones, eso lo deja muy claro el índice de pobreza multidimensional, ya se viene hablando, lo sabemos, y eso necesitan políticas integradas, coordinadas, que eso equivale también a una mejor asignación de los recursos, a un mejor gasto, aunque más allá de eso nosotros pensamos que debería invertirse un poco más. Y finalmente, bueno, estas mediciones son a nivel de hogar y también dejan bastante claro lo que se viene conversando en las mesas, de que hay que apoyar al hogar en su integralidad porque es donde viven los niños, niñas y adolescentes. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Darío Fuletti, que rectifico, no es consultor de UNICEF, sino oficial de monitoreo y evaluación. Y ahora sí, con la mesa más que llena, vamos a dar inicio a esta mesa temática que tiene diferentes autoridades. Muy bien, a partir de la siguiente consigna, por favor, les voy a pedir que sus intervenciones sean de 8 minutos. También hay un compañero aquí de UCC que está para recordarlo en caso de que nos olvidemos. Y pido disculpas a las personas que llegaron a tiempo, porque arrancamos un poquito antes con esta mesa para poder cumplir con todos los desafíos de tiempo que tenemos, que son distintos a los que estamos conversando ahora. En base a los datos de pobreza multidimensional e infancia, ¿cuáles son las líneas de acción prioritarias que dan respuesta respuestas frente a la problemática en su institución o cartera?
Vamos a comenzar por casa con el director nacional de transferencias y análisis de datos del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Martín Fernández. Hola. Bueno, buenos días. Primero que nada, saludar y felicitar este encuentro, este evento de Uruguay Crece Contigo y del Ministerio de Desarrollo Social. Y la respuesta a la convocatoria creo que ya es toda una señal de que hayan podido participar desde varios ministerios, la participación de la sociedad civil, y deja claro la prioridad, no solamente de este gobierno, que ha sido muy explícita, sino creo que, hoy lo decía también Federico, creo que llegamos a esta nueva etapa de gobierno con un consenso también bastante amplio, social y político, de que nos tenemos que hacer cargo de este desafío que nos presenta la pobreza infantil y que ya venimos diagnosticando hace mucho tiempo. Hoy Gonzalo mencionaba los estudios de Juan Pablo Terra, ya que desde la década de los 80 nos señalaban esta infantilización de la pobreza, que es un rasgo estructural de nuestro país y es una de nuestras vergüenzas. O sea, así como tenemos muchas cosas que nos ponen orgullosos como país, es una de nuestras vergüenzas. Y creo que ese llamado a la acción colectiva, lo más amplia posible, es una de las claves para empezar a revertir esta situación. Una situación que requiere urgencia, que no puede seguir esperando. Ya están naciendo ahora estos niños, estas niñas, que están viviendo en situaciones, como se decía hoy muy claramente, en hogares, ¿no?, que están bajo la línea de la pobreza, tanto sea monetaria como multidimensional, que tienen una carencia y que les impide desarrollarse en su máximo potencial. Ahora, hoy, están naciendo esos niños y esas niñas, y ahora, hoy, tenemos que empezar a dar respuestas que sean diferentes, porque lo que estamos haciendo hasta ahora, que se ha hecho con mucha buena voluntad, no es suficiente. Creo que ahí hay una primera cosa. Lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido suficiente. Me parece que partir de esa cosa que parece tan sencilla, pero que es potente porque tiene implicancias que cada uno en su cartera tiene que pensar, bueno, esto lo tengo que hacer o más o diferente. Porque lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido suficiente. La más fácil es decir, bueno, necesitamos más plata, que la necesitamos. Hoy lo decía medio en bajito de UNICEF ahí para nosotros, pero creo que es un consenso también general desde el punto de vista académico y política, que se necesitan más recursos orientados hacia la primera infancia. Eso es claro, es evidente, y hay que ver de dónde salen esos recursos, porque los recursos son finitos, y entonces hay que ver de dónde sacamos esos recursos para invertir en primera infancia. Pero no hay posibilidades de cambiar esta realidad sin mayores recursos. Esa es otra cosa que nos tiene que quedar clara. Hay muchísimo margen de eficiencia, de eficacia, de mejora, de coordinación que tenemos que ensayar y que la vamos a ensayar. Pero necesitamos más recursos, eso es seguro, y no es la lloradera del Mides, como me han dicho, sino que es la realidad que está acá presente y que la sufrimos no solamente desde un ministerio, sino que la sufrimos en cada uno de los territorios, en cada uno de los barrios donde estamos. Pero también tenemos que hacer las cosas diferentes, y ahí hoy retomo también lo que decía Nicolás, que me hacía mucho eco hoy al principio. Necesitamos poner toda nuestra generosidad y salir del enamoramiento de nuestras herramientas y nuestros programas, particularmente el Ministerio de Desarrollo Social, que tenemos muchísimos programas, ponerlos arriba de la mesa y entender que los programas fueron creados para resolver algunas situaciones y no son en sí mismos, no se fundamentan por sí solos, se fundamentan en la medida de que son eficientes y eficaces para resolver algunos problemas. Y si no lo son, habrá o que desarmarlos, o que unirlos, o que potenciarlos, o que mejorarlos, puede ser potenciarlos también, no es una mirada solamente negativa, para poder transformar esta realidad. Porque eso hasta ahora ha costado. Es fácil decirlo acá, así, hablándolo. Es difícil después las implicancias que tiene eso, y cuando uno llega, ahora nosotros estamos acá hace 2 meses y medio, en el Ministerio de Desarrollo Social, ya entendés las dificultades que hay para poder realmente poner esa actitud sobre la mesa y que se transforme realmente en acciones
de decir, bueno, esto, capaz que este recurso que yo tengo puede colaborar con esto y podemos potenciar una mejor solución para transformar esta realidad. Ni que hablar a nivel con otros ministerios, esto tiene que ser no solamente adentro, pero estoy hablando de en casa porque me parece importante por lo menos ser autocríticos con nosotros. Yo llegué a los 7 días ahí a la Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos, esta difícil sigla que me tocó, la DINTAD, donde tenemos una de las principales políticas para combatir la pobreza infantil, que es la política de transferencias, ¿tá? Particularmente la tarjeta Uruguay Social y AFAM Plan de Equidad, que va dirigido a hogares que tengan niños y niñas menores de 18 años y que tienen ciertas condiciones de carencias críticas. Son prestaciones no contributivas, o sea, se otorgan por las condiciones sociales en las que está la persona y no por su contribución, ¿no? Son sus aportes, sino por la situación en la que están. Actualmente hay más o menos 450.000 jóvenes menores de 18 años que viven en hogares que reciben alguna prestación. ¿Ah? O sea, tenemos un tendido importante, que esto, si uno lo mira en comparado con otros países, sobre todo de la región, costó, pero durante 20 años logramos tener un tendido importante de protección social que llega a muchísimos y muchísimos hogares y que se ha hecho con muchísimo esfuerzo del Ministerio y de toda la sociedad que contribuye con eso. Pero no es suficiente. Nadie puede vivir, como pasa con esto, si yo soy una madre con 2 hijos, uno de 1 año, otro de 8 años, una FAMP son 3.900 pesos. 3.900 pesos. Y si tengo TUS, puedo llegar a 9.900 por hogar, ¿no? Está hablando de un núcleo de hogar de 3 personas. No hay posibilidades de revertir una situación económica con esa cantidad de montos. Entonces, tenemos la posibilidad porque tenemos el tendido que costó mucho construirlo y hay cosas para mejorar en ese sentido, pero hoy por hoy tenemos el canal para hacer llegar a las personas y a los hogares prestaciones de mayor jerarquía para poder cambiar su realidad monetaria. Pero también, y con esto voy cerrando, sabemos también que no alcanza solamente con estas transferencias monetarias. Hay ejercicios también, muchos, muy fáciles, decir, bueno, aprieto un botón, le paso 20.000 pesos a todos los hogares y saco a toda la pobreza y me voy a mi casa feliz y contento. Eso no es así, no funciona así. Las transferencias monetarias se han consolidado y se han legitimado como un pilar de protección social y tenemos que seguir profundizándolo, pero no alcanza con eso. Para trascender la pobreza, estos círculos de pobreza, necesitamos trabajo, necesitamos un sistema de empleo dinámico, con salarios, ya lo dijo Rodrigo, no solamente generando empleo, sino empleo de calidad, con ciertos salarios, porque tenemos gente que trabaja bajo la situación de pobreza. Esto también es un dato que a veces no aparece. Que trabaja formalmente y que está bajo situación de pobreza, ¿no? Esto es importante, ¿no? Que también resaltarlo y fundamentarlo. Entonces necesitamos generar un mercado de trabajo dinámico, vivienda, salud, educación. No alcanza hay cierta, como me parece, como romantización de las transferencias para cambiar esta realidad, ni siquiera hablar políticas alimentarias. Pero sí es necesario entender que con estos montos que estamos manejando no le podemos pedir peras al olmo. Es imposible cambiar esta realidad con estos montos. Entonces necesitamos jerarquizarlos, sí, no alcanza, también hay que fortalecer las otras políticas. Creo que Uruguay tiene historia de cambiar esta realidad. Es posible, no es imposible, es posible, como está Uruguay, poder imaginarnos una pobreza infantil que por lo menos sea igual a la media. Eso es posible, no es imposible. Es posible lograrlo en 5 años. Requiere compromiso, requiere voluntad y requiere recursos. Muchas gracias. Gracias, Juan Martín. Ahora vamos a escuchar a la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo. Bueno, buenos días. Un gusto haber aceptado la invitación. El Banco de Previsión Social, como todos saben, es un organismo muy potente que en realidad está en general en el medio de cualquier política pública que tiene que ver con interinstitucionalidad. Y bueno, en particular en pobreza, claramente
es como el brazo ejecutor siempre de cualquier, por ejemplo, Juan Martín mencionaba FAM y una cantidad de programas más, pero necesariamente tiene que actuar conjuntamente con otra serie de dueños de las cosas, que no es solo el Banco de Previsión Social. Así que acá en realidad, por un tema como de atenerme un poco a lo que estaba en la pregunta disparadora, que es qué hace el organismo a efectos de mitigar este problema, vamos a hacer quizás un raconto tratando de atenernos al tiempo de lo que hoy hace el Banco de Previsión Social o de las prestaciones que tiene a su cargo. Y esto necesariamente no quiere decir que las tengamos que mantener así, sino que es nada más que un recordatorio de lo que hacemos hoy. Muchas de ellas seguramente haya que mejorarlas, muchas de ellas quizás requieran una mayor focalización para cumplir con este fin, muchas de ellas quizás haya que rediseñarlas y muchas de ellas capaz que tengan que integrarse a otro tipo de políticas y no necesariamente tengan que seguir en la forma que están hoy. Lo cierto es que, bueno, nosotros hace 2 meses que asumimos, estamos trabajando un poco en la identificación de estos y en reconstituir algunos vínculos que estaban un poco desgastados, digamos, por no decir de otra manera, de justamente la interinstitucionalidad de coordinación necesaria para que la eficiencia de las políticas se lleve a cabo. Porque, como bien decía Juan Martín, hacen falta más recursos, pero también los recursos que se destinan hoy requieren una mayor coordinación. Y acá voy a hacer un apunte en particular que tiene que ver con la dimensión territorial de estos programas. Todas las políticas que nosotros ponemos en juego, en especial en lo que tiene que ver con la mitigación de algunos problemas, por decir algo, yo ayer estaba mirando con esta novedad que tenemos de la nueva línea de pobreza y los nuevos números, que en realidad los mayores índices de pobreza general se registran en Artigas, Rivera y Cerro Largo. Y seguro al norte del Río Negro, que no con índices de 24 y más, pero sí con índices importantes. Entonces, claramente, más allá que uno tenga políticas generales para combatir la pobreza, también tiene que tener unas prácticas más focalizadas en los lugares que tienen mayores problemas. Y que seguramente tienen dimensiones multidimensionales, porque esto es de perogrullo, todos lo sabemos, pero cuando hablamos de niños pobres, los niños pobres no están solos colgados de un árbol, están en un hogar. Y en general un hogar que tiene probablemente un hogar monoparental, con ciertas características, mayoría de mujeres o no, o padres con también ciertas características socioeconómicas, de acceso a servicios, de niveles educativos. Entonces, el abordar este problema y no tener o mitigar el tema de la pobreza infantil implica también abordar problemas a nivel del hogar. Entonces, claramente eso nos trasciende a todos los institutos por separado y requiere una coordinación. Para no aburrirlos más, un poco para hacer el raconto de lo que hoy está en cabeza del BPS, de lo que se hace hoy, nosotros tenemos 3 tipos de prestaciones, lo que agruparíamos dentro de lo que llamamos prestaciones económicas. Ninguna es exclusivamente de esa dimensión, pero para que lo tengamos claro, lo que llamamos como prestaciones económicas, que hay una cantidad agrupadas allí, que ahora las vemos. Algunas que agrupamos dentro de lo que llamamos prestaciones más sociales, que en particular es un programa que tiene que ver con madres adolescentes, que si bien tiene hoy pocos usuarias, son alrededor de 74, es un programa muy interesante que se puso ya en funcionamiento en el 2019 y que implica el seguimiento de madres que tienen cierto nivel de vulnerabilidad, que han tenido hijos jóvenes, que tienen un cierto nivel educativo mínimo y que mediante un acompañamiento que también es multidimensional, porque se trata que sea desde la salud, desde los asistentes sociales, desde los organismos, se la va acompañando a efectos de que si quiere ir a estudiar puede dejar el niño en algún lugar. No son cualquiera, sino que es un programa que está en Montevideo, Canelones, Colonia y algún otro departamento. Y tienen que ser beneficiarias de algún programa. Pero en principio hoy tenemos alrededor de 74 madres adolescentes. Este es un programa bien interesante que también, por lo que estamos viendo, podría potenciarse, pero merece algún rediseño y seguramente mayor articulación interinstitucional. Y también dentro de lo que podemos llamar prestaciones sociales tenemos el tema de que el BPS forma parte del RENOA, que es este tema de asegurar lo que es la prestación de cuando los padres se separan y hay que pagar la pensión alimenticia. Que si bien no necesariamente son niños pobres, pero bueno, todo lo que es asistencia a la niñez está allí. Después tenemos todo el otro bloque que tiene que ver con prestaciones de salud. Para ir más a lo que es como prestación económica, como destacado, nosotros tenemos siempre las AFAM o las asignaciones familiares, que hay 2 grandes grupos. El grupo mayoritario, que son más de 413.000
niños es la FAM-PE, que es la de mayor número y la que es no contributiva, pero también tenemos todavía todo otro bloque que es la FAM 15.084, que es la ley anterior, que es una prestación contributiva, que se financia supuestamente con los aportes patronales, que tiene que ver con trabajadores formales. Básicamente acá tenemos un núcleo de 413.000 por las AFAM-PE y unos 49.000 por las otras, o sea, hay un núcleo importante de niños que reciben asignación familiar. El promedio por niño, en el último mes que tenemos datos, en la erogación, digamos, por asignaciones familiares son unos 25 millones de dólares y el promedio por niño de las dos asignaciones familiares, aunque los montos son distintos, son en el entorno de 54 dólares. Esto para que tengan una idea, digamos, de la transferencia. De estos niños, el 70% están en edad escolar o son escolares, el 27% están en secundaria y el 3% están en educación preescolar. Esto para que tengamos más o menos una idea del público al cual lo estamos dirigiendo. Y recientemente había una ley aprobada del 2024 que no estaba puesta en implementación, que se implementó recientemente y este mes lo empezamos a pagar, que es el de embarazos múltiples, que es también una FAM especial, que son alrededor de 5.700 beneficiarios, que son justamente niños de embarazos múltiples, que incluye por primera vez esta ley no solo mellizos, sino trillizos o cuatrillizos, aunque no lo quieran creer, también hay. La mayoría igual son de a dos, pero existen. Después nosotros tenemos lo que llamamos las ayudas extraordinarias, por seguir, digamos, con las cuestiones que tienen que ver más con asistencia a la niñez. Las ayudas extraordinarias pretenden colaborar con lo que es el acompañamiento a discapacidades o alteraciones en el desarrollo. Estos son distintas vías, en general la más conocida tiene que ver con que uno paga una asistencia para la concurrencia a un instituto, pero también hay, por ejemplo, equinoterapia o asistencia en lo que es el transporte, ya sea pago de boletos o transporte en sí mismo. Usuarios de AYEX tenemos más de 44.000, la mayoría tienen que ver con pagos de institutos, ¿sí? Pero también tenemos, por ejemplo, casi 1.300 que hacen equinoterapia, ¿sí? Y para que tengan una idea de los montos, lo que es el pago a nivel de lo que es el instituto es 8.300 pesos, más o menos el promedio de lo que se paga, por equinoterapia 2.500 y la asistencia por boleto en el entorno de 3.900. Luego, en lo que tiene que ver con prestaciones económicas más de largo plazo o de mediano plazo, tenemos todo lo que es pensiones. Pensiones por sobrevivencia, o sea, en caso de fallecimiento de padres. En este caso, la pensión se cubre dependiendo de las edades, pero en general menores de 21 años sin ingresos propios, o ahora sí hasta los 23 años en caso que tengan estudios terciarios en forma regular. Y también tenemos lo que son las pensiones para víctimas de delitos violentos o de casos de violencia doméstica. En este caso también tenemos, las pensiones por sobrevivencia, digamos, son en torno de unas 64.000 las que están destinadas a hijos, pero dentro de estos hijos no todos son menores, puede haber temas de discapacidad también. Son el 28% de las pensiones de sobrevivencia totales que paga el BPS. Y después tenemos, para lo que es beneficiarios de violencia doméstica, en el entorno de 149 beneficiarios, hijos menores, y por delitos violentos en el entorno de 230. ¿Sí? En el caso de las pensiones por violencia doméstica, también, además del tema de la pensión en sí misma, se paga una asignación familiar especial y también puede tener acceso a un tratamiento psicológico también a costo del BPS. Y después está el instrumento de pensión de invalidez, que es un instrumento no contributivo, que en el caso de los menores tiene una particularidad, porque en realidad evaluar invalidez en el sistema previsional, en general se evalúa, lo que la ley dice es incapacidad para todo trabajo o la profesión habitual. Entonces el baremo en ese caso requiere una adaptación particular para el caso de menores, que obviamente no trabajan o no deberían, y la pensión por invalidez es un instrumento no contributivo que se da también en casos de vulnerabilidad, la persona no tiene que necesariamente haber contribuido. En el caso de los menores de 18 años, hoy tenemos 15.000 beneficiarios en números redondos, y hay 10.500 de incapacidad severa, que son las que no requieren revisión, las otras sí, y el monto es 17.528.
Esto a nivel de lo que son, después tenemos alguna otra prestación económica, pero para no pasarme en el tiempo, que ya creo que estoy pasada, pero un poco para no dejarlo colgado, el BPS también tiene lo que llamamos las prestaciones de salud. Y en este caso se destaca lo que es el CRENADESER, ¿sí? Como centro de referencia para enfermedades raras. Allí tenemos todo lo que es la pesquisa, tanto neonatal, que es con la gota de sangre que se procesa en el laboratorio del CRENADESER, como la pesquisa prenatal, que tiene que ver con la detección de síndromes anteriores al nacimiento. Y después, bueno, la cobertura y serse un centro de referencia en lo que refiere a enfermedades raras. Del total de pacientes del CRENADESER tenemos 1.300 pacientes de hasta 14 años que son atendidos allí. Y también tienen derecho a lo que se llaman prestaciones complementarias, que pueden ser prótesis u órtesis, medicamentos o atención a estudios genéticos u otro tipo de estudios. La mayoría, en el 2024 dimos 8.500 prestaciones de este tipo. El 90% se refieren a prestaciones de lentes u oftalmológicas y luego siguen las consultas con genetistas y órtesis, ¿sí? Esto de nuevo destaco, después tenemos algunos otros temas, incluso cuestiones con el sistema de cuidados en relación al tema asistentes personales, que muchos se destinan a niños con discapacidad, pero bueno, para no agrandar más, digamos que este es un listadito de lo que se hace hoy, con el apunte ese de que es solamente a los efectos de que tengamos el panel completo, sin dejar de lado lo que hablaba Juan. Muchas gracias, Jimena. Rápidamente voy a recordar las preguntas orientadoras en base a los datos de pobreza multidimensional e infancia. ¿Cuáles son las líneas de acción prioritarias que dan respuesta frente a la problemática en su institución o su cartera? Y ahora vamos a continuar con la intervención de la presidenta del Instituto de la Niñez y de la Adolescencia del Uruguay, Claudia Romero. Bueno, buenos días para todas y para todos. La verdad que es un placer esta invitación, estar en el marco, además de la invitación de Uruguay Crece Contigo, que para quienes trabajamos o estamos cerca de las niñas, niños y adolescentes, siempre es como un programa que queremos mucho y que nos sentimos muy cerca. Para quienes trabajamos en territorio, contar siempre con Uruguay Crece Contigo es un aliado para trabajar cerquita de las familias y de los gurises. Es un placer compartir esta mesa porque no se me ocurre pensar en trabajar la pobreza multidimensional sin pensar en salud, en educación, en trabajo, en vivienda, en transferencias, en prestaciones. Y creo que es desde ahí la invitación a trabajar desde lo intersectorial. Y voy a ser un poco desobediente con el tema de las preguntas, porque me gustaría, para dar marco a la respuesta, pensar juntos. El otro día, en una reunión que nos invitó Plataforma Infancias y Adolescencias, Tamara dijo, no me gusta decir articular, no me gusta decir articular las prestaciones o que las instituciones se articulen. Y desde ese día me quedó una interpelación de la palabra articular. Y es verdad, porque muchas veces esta articulación nos piensa pensando desde las sectoriales y tratando de articular piecitas. Y me parece que no hay mejor manera de saber trabajar integradamente que empezando por pensar integradamente. Entonces, en esta cuestión de este compromiso intersectorial que nos encuentra a las instituciones o a las organizaciones gubernamentales, pero que también nos encuentra con la sociedad civil trabajando y que nos debe encontrar mucho más y más frecuentemente con las niñas, niños y adolescentes formando parte de las mesas. Es desde ese lugar y desde ese pienso colectivo que me parece que hoy tenemos el desafío de llevar políticas públicas a los territorios. Es desde esta integración del pienso y el hacer, y es desde esa unidad de intervención que son las familias, porque los niños, niñas deben vivir y debemos preservar el derecho a vivir en familia, y ahora sí, después les voy a contar qué pasa con nuestra institución, pero es con el territorio. Nosotros ya llegamos, ya vinimos, ya participamos, supimos desembarcar, pero no necesitamos desembarcar, tenemos que trabajar con el territorio. Si las familias, si la gente en el territorio no se empodera de las soluciones, no vamos a ganar, vamos a fracasar. Entonces me parece que como paraguas de estas intervenciones y más allá de las exposiciones previas de hoy,
tiene que ser de forma integrada, desde pensarnos juntos y desde el territorio y con el territorio. Y ahora me voy a detener en algo que me parece muy importante pensarlo y que resuene y que quede pensando en cada uno de nosotros y en cada una de nosotras, que tiene que ver con que hoy la situación de las infancias y las adolescencias están atravesadas por dos grandes columnas que tienen que ver con la pobreza multidimensional y con la violencia y con el impacto que tienen estas dos columnas en la salud mental y en el desarrollo de los gurises. Y cuando nosotros empezamos a pensar qué teníamos como institución y con el colectivo de pensar qué teníamos para responder a las necesidades, nos dimos cuenta que podíamos responder desde la materialidad a mejorar la pobreza, sobre todo económica, aunque está atravesada por algunas prestaciones que debemos tener en cuenta, pero que no íbamos a mejorar la exclusión. La pobreza y la violencia hoy están determinando una exclusión y están determinando una segregación socioterritorial. Y si no pensamos que es desde el territorio y en forma integrada, pero trabajando mucho más en la exclusión que en los factores aislados que la determinan, tampoco vamos a mover la aguja. Entonces, cuando nos pensamos como institución para las respuestas, no nos tenemos que pensar solo desde una dimensión material, nos tenemos que pensar desde una dimensión simbólica, porque desde la materialidad no vamos a destruir esa exclusión ni vamos a destruir esa segregación. Y lo que nosotros no podemos permitirnos, que en un país tan chiquito, donde no hay grandes accidentes territoriales que nos permitan llegar rápidamente a los territorios, donde cada vez nacen menos niños, ya no tiene que ver con que son un tercio, o si son 20%, o si es 1 de cada 5, 1 de cada 3. Cualquiera que se nos pierda es un fracaso. No podemos perder a ningún niño, y menos, y mucho menos, con lo que decíamos hoy que tenemos como sistema de información, que esos sistemas de información están pensados en forma fraccionada. ¿Qué es el gran desafío de estos sistemas de información cuando desde lo institucional tenemos hermosos sistemas de información que saben desde salud, tenemos desde el CIP al CNB, todos los datos de ese niño y todos los datos de esa familia nos permiten saber incluso la condición materna que condiciona el desarrollo de ese niño y de esa niña, que los tenemos fraccionados, no machean y no dialogan. Entonces, primero el compromiso para saber desde qué lugar y no solo de qué institución, en trabajar así, en forma integrada, en diálogo, como debería estar en diálogo los sistemas de información. Desde ese lugar y poniendo centro en las personas y en su trayecto de vida, porque sí nos interpela la infancia y nos interpela la adolescencia, y doy gracias que también los adolescentes sean parte hoy de Uruguay Crece Contigo, y tenemos datos hipervaliosos a través de la ENDIS para niñas y niños que nos han permitido definir políticas públicas, y seguramente ya lleguemos a la parte adolescente y nos van a poder administrar más datos para generar nuevas y mejores políticas públicas. Ahora sí, con el centro en las personas, porque seguramente Leonel después capaz hace una referencia de por qué para nosotros son importantes la familia, porque la familia y el estado preconcepcional de una mamá determina también algunas garantías y factores protectores que vamos a tener en la infancia. Les voy a contar lo que hace el INAU hoy por hoy, quizás los más lindos sean los desafíos que tenemos por hacer. Y desde esa institucionalidad, y mirando a Federico Graña, me permito además hacer referencia a que en este Pienso Juntos, hoy estamos dentro del Consejo Nacional de Políticas Sociales priorizando las infancias y liderando un proceso en conjunto con otros, porque sabemos que acá solo nos podemos, que las instituciones no son las personas y que las instituciones tienen su fuerza en poner sus servicios al centro de las personas. INAU tiene un montón de centros desplegados en territorio. Quizás el Instituto de la Niña, el Niño y el Adolescente se conozca más por las debilidades que tiene o por las historias desgarradoras cercanas, pero también tiene un montón de cosas lindas que hace. Y tiene desplegado más de 890 centros que dan atención a la primera infancia a través de los CAIF, a través de los centros de atención a la primera infancia, a través de los centros siempre, de las casas comunitarias,
donde más de 97.000 niños, entre otros, club de niños, centros juveniles, tienen atención a través del INAU. Desde ese lugar, más allá de las prestaciones que pueden intervenir en esas familias y hacer que estén más lejos de la línea de pobreza o menos lejos, porque nosotros ahí recibimos, acompañamos, cuidamos, apoyamos en tareas socioeducativas, pero también damos alimentos a través de un desayuno, de un almuerzo, de una merienda. Ahí tenemos un centro de cuidado. Si ustedes leyeron un trabajo de UNICEF, UNICEF dice, si mejoramos la capacidad de cuidado, si mejoramos la capacidad de trabajo, si mejoramos la capacidad de vivienda, si mejoramos también las transferencias, pero no todo desde lo económico, sino pensando en cómo esos recursos materiales también pueden tener una mejor forma de desarrollo y de integración y no superponernos en territorio, como decían hoy, que de repente a una familia llegamos 5 veces y a otra familia no llegamos ninguna. A través de esas tareas socioeducativas estamos trabajando en la dimensión simbólica, si se quiere. Después también tenemos un trabajo y un aporte desde la dimensión material con el aporte que hace DACE, que es el Departamento de Ayudas Socioeconómicas, a las cuales llegamos a 2.000, un poco más de 2.000 niños y niñas, o a través de las transferencias para el fortalecimiento de la familia, que eso también son transferencias económicas y materiales. Y también a través de transferencias económicas indirectas, con el apoyo de canastas familiares, también llegamos a esas familias. ¿Qué nos interpela y cuáles son los desafíos de hoy? Que si nosotros sabemos, y eso lo hacían referencia hoy, estábamos hablando de las transferencias económicas, en un hogar pobre las transferencias económicas cubren el 15% de los ingresos de ese hogar. O sea que por más que mejoremos las transferencias económicas, no vamos a mejorar los ingresos si no tenemos empleos de calidad, porque también en esos hogares la gente quiere trabajar, pero quiere trabajar con empleos formales que le den los beneficios sociales, porque también quieren trabajar pero no tienen a nadie que cuide a sus hijos, porque en general esos hogares son monoparentales y están liderados por una mujer. Entonces necesitamos trabajar con educación para mejorar las estrategias, porque si tenemos una escuela de tiempo completo, tiempo extendido, al lado de un CAIFO, de un club de niños, un centro juvenil, donde podemos cuidar de 8 a 4 de la tarde y no nos pensamos desde una extensión horaria, ¿tendremos que abrir más centros? Bueno, será cuestionable. Quizás lo que tengamos que hacer es trabajar en la extensión horaria en esos territorios. Entonces, más allá de detenernos en lo que hace la institución, y acá tengo los números, y me fui de los números porque me parecía mucho más importante compartir esto, me parece que la invitación que hace hoy UCC, y no encuentro mejor aliado para el INAU que trabajar codo a codo con UCC por el bienestar de los gurises, que nos encuentre así, juntos, pensando juntos y desarrollando estrategias juntos. Y juntos no significa desde un escenario o desde una lejanía. Necesitamos trabajar en la cercanía, porque somos 3 millones para cuidar 30.000. Así que los invito a trabajar juntos. Y juntas. Muchas gracias, Claudia, por estas palabras. Ahora vamos a escuchar a Pablo Cayani, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Bueno, buenos días a todas y todos. Es un placer poder estar participando acá de este tipo de instancias. Yo no voy a hacerle mucho caso al principio de la consigna, voy a meter como dos avisitos. Lo primero es, hay que celebrar este tipo de encuentros porque no hay ningún problema que se pueda resolver si no conversamos. Y este era un tema que estaba muy en la lógica de los anuncios y del anuncio, de lo que va a pasar, pero estaba fuera de la conversación, es decir, los actores que tienen que ver con la ejecución, con la formulación de la política, con la evaluación de la política, la academia, estaba cada uno en su conversación de su sector o de su área. Lo segundo es, efectivamente, este es un tema que en Uruguay es complicado. A los gurises le va mal.
y no movemos la aguja, ¿no? Hoy lo traía Juan temprano. Yo recuerdo allá por los 2002, nosotros teníamos la mitad de los gurises debajo de la línea de pobreza. Pero teníamos un 25, 28, una cosa así. ¿No? Ahí la memoria me juega mal en los adultos. Entonces, nosotros efectivamente en 20 y pico de años hemos logrado bajar la pobreza, hemos logrado mejorar el trabajo, ¿no? Un conjunto de cosas, pero resulta que a las botijas les sigue yendo mal. Entonces, y este es un tema que no es menor en el contexto de sociedad en el que nos encontramos. Es decir, nosotros nos comparamos con el barrio y sacamos pecho de que, ¿no? qué matriz de protección social tenemos, y acá la salud. Pero efectivamente las democracias en el mundo están teniendo un pequeño problema de legitimidad como arreglo de convivencia. Y las propuestas de solución o de mejora no son democráticas. Y creo que los temas de desigualdad pegan en el centro de eso. Es importante traerlo porque si seguimos discutiendo en términos de qué horrible los niños pobres, vamos a seguir igual que los últimos 40 años. Es decir, acá hay una cuestión que es un desafío político de primer orden para la democracia, que es resolver los temas de desigualdad. En segundo lugar, creo que el título o poner a todos estos actores en una mesa está hablando, bueno, hay algún lugar donde todos estamos viendo que nos aprieta un poco el zapato. Es decir, ¿cómo hacemos para mejorar lo que hacemos con los pesos que tenemos, a pesar de que todos estamos diciendo que se necesitan más pesos para esto? Y creo que ahí los desafíos dan cuenta como de este lugar en la política que tiene este problema. Claudia recién hablaba de los sistemas de información. Nosotros con los sistemas de información seguimos teniendo problemas. Y ahí hay una oportunidad de mejora hermosa. Pero también hay una oportunidad de mirar cómo, cuando los temas no son importantes para la política o para la ciudadanía, no se cambian determinadas cosas. Sabemos vida y obra de cada una de las 13 millones de vacas. Le podemos contar a un japonés dónde nació la vaca, quién la tuvo, cuánto engordó, en qué frigorífico la... Ahora, cada vez que nos juntamos con otros a discutir qué pasa con determinados gurises, tenemos un lío para saber de dónde viene, por dónde pasó. Es decir, me parece que hay un conjunto de cosas que nos interpelan en términos de cómo estamos ajustando esta matriz de protección social que por suerte tiene Uruguay para resolver otras cosas. Después hay un conjunto de cuestiones que y ya entrando, Julieta, si no me voy tanto de la consigna, hay un conjunto de cuestiones que tienen que ver con este tema de contar con mayor información para poder tomar decisiones. Para el sistema educativo, el índice de pobreza multidimensional fue darse con el valero en la cabeza. Es decir, cuando uno mira las dimensiones, efectivamente ahí hay un arrastre de necesidad de formación, de protección de trayectorias, de culminación de ciclos que tiene la sociedad uruguaya, que son los mismos datos que tiene Juan allá en el ministerio, ¿no? Que tiene 700.000 activos que no terminaron los ciclos obligatorios. Es decir, ahí nosotros en este periodo tenemos que, de vuelta, volver a hacer cosas que no se han hecho hasta ahora, porque si no, eso no lo vamos a mover. Lo segundo es, hay decisiones técnicas en cómo se construyen los índices, que también son decisiones políticas. Porque ahí en el índice de pobreza multidimensional está la educación, ¿no? Estaba la vivienda, no está la herencia. Y eso es una decisión política, no es técnica.
Es decir, es una decisión que tiene que ver con el arreglo de sociedad que tenemos, pero es política. Todas las teorías de justicia traen este tema a la conversación. Entonces, más información nos permite tomar mejores decisiones, pero sepamos que esa más información también viene con algunas reglas del juego que a priori no están definidas desde la política. Y creo que son de las cosas que la sociedad tiene que conversar. Por último, para cerrar, bueno, nosotros estamos sentados en un equipo de trabajo que administra un sistema donde entran 700.000 gurises y adolescentes todos los días, en 3.000 locales. Que en el caso de primaria, además, cuenta con servicio de alimentación en los 2.000 locales, ya sea porque tiene comedor o porque tiene alguna de las modalidades del PAE, del Programa de Alimentación Escolar. Hablamos con siglas, digamos. Y a su vez tenemos un conjunto de estudiantes de media que efectivamente también tienen alimentación, o en la propuesta educativa, o en la escuela primaria más cercana. Y este conjunto no es menor, son unos 14.000 estudiantes. Nosotros tenemos un conjunto de desafíos en términos de mejorar la distribución de la inversión educativa de forma a hacerlo menos regresiva. Y esto tiene que ver con tomar algunas decisiones que son complicadas. ¿No? Hay un compromiso del gobierno de duplicar la extensión del tiempo pedagógico. Vamos a duplicar la inversión por estudiante. La miro a Alicia ahí. Alicia Milán. ¿A qué estudiante le vamos a duplicar la inversión? ¿De qué departamentos? Es decir, hay un conjunto de definiciones ahí que la ANEP puede tener cierta evidencia para la toma de decisiones, pero necesita de otras informaciones, ¿no? Esto que se traía, cómo está distribuido por departamento la pobreza infantil, o cuáles son los recursos que colocamos por departamento. El sistema educativo es un recurso importantísimo que coloca la sociedad. Y la extensión de la jornada es básicamente una forma de tener una distribución menos regresiva de lo que es el gasto público. Por otro lado, y con esto cierro, nosotros tenemos brutal desafío en la culminación de la media superior y en la generalización de lo terciario universitario. Y esto está vinculado a un conjunto de cosas que tienen que ver con el ejercicio de la ciudadanía, pero sobre todo con el desarrollo de las personas. Es decir, y todos los datos indican que quienes logremos colocar con un año de cursado de lo terciario universitario van a tener un 15% de aumento de masa salarial en su vida. Entonces, para nosotros eso es una cosa que veremos cómo, veremos con qué acuerdos o con qué desacuerdos, pero Uruguay tiene que plantearse seriamente, junto con esta agenda, la generalización de lo terciario universitario. Y esto implica también una conversación en términos de qué es lo importante para la política pública, qué es un derecho, qué no es un derecho, qué es un bien que tendría que ser comprado por los jóvenes o su familia. Y nosotros nos inclinamos porque esto tiene que seguir en un esquema gratuito, de acceso universal, donde todos efectivamente puedan ingresar a la terciario universitario. Son los desafíos de estos 5 años y muchas gracias. Para ser maestro hiciste poco caso, Pablo, te digo. Pero vamos a continuar recordando que son 8 minutos de intervención. Vamos paso ahora al subsecretario de Salud Pública, Leone Brios. Bueno, buenos días para todas y para todos. Un gusto enorme estar aquí. Muy oportuno la organización de este evento, Virginia. Felicitaciones por eso. Voy a empezar con una frase que dijo Silvia Nane en la mesa anterior, que me pareció memorable y voy a empezar a juntar en mis presentaciones
académicas y también políticas, que es que el asunto pasa porque hay gurises que nacen con herencia y gurises que nacen con transferencia. Creo que ese punto es el neurálgico en toda esta discusión, lo dijo recién Casciani. El tema acá que estamos hablando es del tema de la inequidad que ocurre en el Uruguay, inequidad que empieza antes de la primera infancia, empieza durante el embarazo y aún antes, porque los bebés no los trae la cigüeña de París, como todos sabemos, y por lo tanto el entorno donde se desarrollan, crecen y viven es lo que determina la situación social y la pobreza multidimensional que antes se mostraba muy claramente. Este primer tema no me parece un tema menor y no me parece un tema de perogrullo cuando hablamos de primera infancia hablar del tema del embarazo. Porque yo entiendo, quizás es una desviación profesional, que acá hay de alguna manera algo pergeñado de separar la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, la agenda de la mujer, de la agenda de la infancia. Y creo que eso es un terrible error en el cual hemos incurrido los que trabajamos en este tema. Hoy sabemos muy bien que hay mecanismos biológicos que explican que una madre durante el embarazo que tiene un entorno materno desfavorable, con pobreza, con violencia, con exposición a disruptores endocrinos, agrotóxicos o polución, a una mala alimentación, a trastornos de su microbiota, va a tener un riesgo incremental de que su recién nacido tenga enfermedades, como es el parto de pretérmino o la restricción de crecimiento fetal. Eso está establecido por mecanismos epigenéticos, no son cambios en la secuencia de los genes, no son mutaciones que pasan para toda la vida, son algunos genes que se prenden y otros genes que se apagan durante la vida del feto para sobrevivir a esa situación de estrés durante el embarazo. La buena noticia es que ese cambio epigenético es reversible. La mala noticia es que ese cambio, si queda en ese individuo una vez que nace, lo va a acompañar y va a aumentar el riesgo de enfermedades biológicas y psicológicas en la infancia, obesidad y diabetes en la adolescencia y enfermedades crónicas en el adulto. Por eso nosotros, una de las cosas que más nos gusta es ser impenitentes con respecto a algunos acuerdos. No estamos de acuerdo con lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, que las enfermedades crónicas son no transmisibles, porque sí son transmisibles por la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad que existen desde el desarrollo del embarazo. Esta situación que se da en el embarazo y durante la primera infancia hacen que para mí tengamos que cambiar el chip cuando hablamos de esto. El otro día le decía a Rodrigo, lástima que todo lo que tuvieron en la mesa anterior se fueron menos Graña. Muy bien, Graña. Graña tenía que quedarse porque es el jefe del Consejo de Políticas Sociales. Lástima que se fue, porque yo le decía, en el tema de la mesa de seguridad social, tienen que poner el tema del embarazo, porque si no cambiamos la injusticia reproductiva que hoy hay y que se incrementó con la pandemia, en el cual es muy fácil de medirlo en el Uruguay, hemos visto un incremento del parto de pretérmino y de la restricción de crecimiento fetal en el subsector público y concomitantemente un mejoramiento en el subsector privado. ¿Cómo se explica eso si no es por una inequidad estructural en la población que se asiste nace y en el mutualismo? Y que tiene que ver con el quintil de ingreso al que pertenece. Por eso creo que este tema, quería referirme a él, es un núcleo obsesivo, sabrán disculparme, de cuando hablamos de los derechos de infancia, es obligatorio hablar de los derechos sexuales y reproductivos y de la situación durante el embarazo. Lo segundo es la inversión social. El universo en el cual tenemos que intervenir está mal definido. Yo lo veo desde el embarazo y de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, publicado, etc., hoy en el Uruguay nacen 30.000 niños y niñas por año, 17.000 en el sector privado, la mayoría, 13.000 en el sector público. De esos 13.000, la mitad están en situaciones de alta vulneración de derechos. Son unos 6.000 nacimientos por año. Es poco.
es muy poco. Si no podemos con 6.000 nacimientos por año, cerrá y vamos. Es muy poco. Y estamos muy mal estructurados para esa situación. Pero es poco. Con respecto a la inversión, siempre se precisa más. Habría que ver cuánto estamos invirtiendo, porque escuchándolos a ustedes ya anteriormente, de cada uno de los sectores que ustedes representan acá, en esta mesa donde todos formamos parte, y de lo que yo represento por el Ministerio de Salud Pública, se invierte bastante. Yo creo que si tuviéramos la capacidad de juntar todo lo que se está invirtiendo, nos llevaríamos una sorpresa. Probablemente siga haciendo falta más, pero para mí lo que sigue haciendo falta es mejor. Que la plata que tenemos llegue realmente a los lugares que tiene que llegar, a los niñas y niños que tienen que llegar. Y me viene ahora como una especie de déjà vu con respecto a los discursos de ultraderecha que están avanzando en muchos lugares del mundo y que descomponen el rol del Estado por la ineficiencia del Estado y que proponen, en vez de darle plata para un Estado fuerte, que es el paradigma de nosotros como izquierdistas, es darle plata a la gente para que haga lo que quiera con ella. Y cuando comparan plata por plata, que es lo único que pueden hacer, las ecuaciones no les salen tan mal. Entonces, ojo, porque yo creo que acá, bajo la lupa, bajo la mesa, tenemos un problema que no hemos diagnosticado, lamentablemente, porque sería mucho mejor si tenemos todo diagnosticado, pero yo creo que acá hay un tema importante. En el punto como planteaba la presentación de Suaznavar en la mesa anterior, es muy importante la construcción política que se haga. Y acá me viene a la mente una frase también importante que marcó un hito en la historia de nuestro querido Pepe Mujica cuando le dijo a un periodista muy connotado y conservador, no sea nabo. Y sí, porque lo que hay que decirle a la gente que piensa que no hay que invertir más en esto es, no sea nabo, no se puede tener un país desarrollado, como algunos querían tener en la campaña electoral, con un 30% de la pobreza infantil. No se puede, no sea nabo. Entonces creo yo que el punto es de bastante sentido común como para poder políticamente imponerlo en la opinión pública y tener una impronta importante a la hora de discutir la ley de presupuesto. Sí, solo sí tenemos más o menos claro qué es lo que estamos invirtiendo hoy multidimensionalmente en las infancias. Y por último, creo que tenemos que pensar, y lo estamos haciendo, no es algo que lo diga por fuera, estamos por dentro, en el rediseño de las políticas públicas con respecto a esto. Estamos haciendo un esfuerzo, como dijo Graña, desde el Consejo de Políticas Sociales. Me consta que hay entidades con muchísimo peso en esto, como ANEP, como el INAO, como el INJU, como Uruguay Crece Contigo, que están haciendo su pensamiento y su impronta, pero llama la atención de que cada vez que nos juntamos descubrimos cosas entre nosotros. Eso no tendría que seguir pasando. Entonces yo creo que tenemos que buscar de alguna manera que esta transversalización que tanto decimos, con construcción sectorial, tenga un liderazgo centralizado y acordado por todos y todas y todes. Creo que si no acordamos ese liderazgo, va a ser muy difícil de poder cambiar, porque si siempre seguimos haciendo lo mismo, como decía Einstein, es poco probable que podamos lograr cambios significativos. Y acá, como decía Pablo recién, precisamos cambios significativos, porque estamos mal. Entonces yo creo, sé que no es la opinión, esto probablemente sea una cuestión que me cueste el cargo, porque lo hablé por otros temas con nuestros colegas que están en presidencia, no con el presidente, pero creo, humildemente creo, voy a hablar bajito, que es necesario una intersectorialidad desde presidencia, que es el que mira todos los ministerios y todas las políticas públicas. Creo que si no vamos a seguir haciendo esfuerzos denodados que no van a poder sintetizarse arriba. A 100 años, como decía Nane también, de que Morquio transformó el tema
del torno que pasaban los bebés de un lado para el otro y diseñó las políticas públicas junto con Turén, que fue el obstetra que creó la obstetricia social y la maternidad consciente. Creo que tenemos esto como la misión más urgente probablemente, este sistema con una nueva centralidad, con una inversión potente y con una visión de agendas unificada, de la agenda de la mujer y de la infancia como una sola agenda. Nos quedan 1.151 días, que son 1.825 menos 73, y el tiempo va corriendo en nuestra contra. Creo que tenemos que apresurarnos mucho para poder concretar estas acciones que todos estamos hablando, diseñarlas, implementarlas, a ver si finalmente sabremos cumplir o no. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a escuchar al ministro de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay, Juan Castillo. Bien, buenas tardes, mediodías, a todas y a todos. En buena hora la iniciativa de este debate, de esta charla, de este intercambio. Me parece una muy buena cosa. Quiero felicitar al Ministerio de Desarrollo Social y a las intervenciones que al menos escuché. Yo vengo guionado para no irme por las ramas, porque si no me voy demasiado largo, pero además de guionado, la elaboración de lo que vienen trabajando nuestros distintos equipos, nuestras distintas direcciones, ellos mismos han venido a controlar que yo dijera efectivamente lo mismo. Por lo tanto, está INEFOP y la DINAE acá también con nosotras y con nosotros. Yo sí voy a cumplir con el estricto orden y disciplina de la media hora que me han concedido. El pasado viernes nos enteramos de que estamos viviendo en un país mucho más pobre del que pensábamos. No porque la pobreza se haya duplicado de un año para el otro, sino porque, tal como lo dijo el compañero Rodrigo Arín, director de la OPP, estábamos midiendo mal, ya que tomábamos en consideración para la medición de la línea de la pobreza una canasta de consumo del año 2006 y recién ahora actualizamos esa línea en base a una canasta de consumo del año 2017. Como bien expresaba también Rodrigo en los días pasados, lo que no nos parece buena cosa es que 8 años después de haber tenido estos datos tenga que venir el Frente Amplio a hacerlo explícito y a publicarlo y a medirlo de la forma correcta, como se tenía que haber hecho. Pero parece claro que estábamos midiendo mal, porque entre el 2006 y el 2017 el Uruguay cambió y las pautas de consumo de los hogares se modificaron notoriamente. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto a nivel macro de la economía entre esos años creció un 65%. La población ocupada aumentó en ese mismo periodo de tiempo un 16% y el salario real un 47%. Además, el salario mínimo nacional se incrementó en términos reales un 85% en ese periodo de tiempo y la informalidad descendió de 35 a 25% medido en aquel entonces. Obviamente que todos esos cambios que se procesaron en poco más de 10 años tuvo un impacto en la canasta de consumo de los hogares que ampliaron su gama y sus posibilidades, y ello implicó que la canasta básica no alimentaria aumentara su peso en el total de la canasta. Dentro de lo no alimentario hay cambios que son impactantes por su magnitud. Por ejemplo, el consumo en el rubro de las comunicaciones aumentó un 175%. En el rubro de recreación y cultura hubo un aumento del 77%. Y en vestimenta el aumento fue del 67%. Es decir, se ampliaron las posibilidades de consumo de los hogares de esos años gracias a una expansión en la economía y a un proceso redistributivo que permitió que ese crecimiento llegara al conjunto de los hogares a través de las políticas activas de empleo, de procesos de formalización de los trabajadores y trabajadoras, del aumento del salario real y en particular del aumento del salario mínimo nacional con mucha fuerza, cosa que no ocurrió en el gobierno anterior.
Pero no solo se vieron alteradas las pautas de consumo, sino que también aumentaron en forma sustancial el número de hogares y la composición de ellos se modificó. Pasamos de 1.030.000 hogares a 1.290.000 con un descenso del número promedio de integrantes del hogar y un aumento considerable de los hogares unipersonales y un descenso al mismo tiempo de los hogares biparentales con hijos. Todas estas modificaciones en la composición de los hogares y en sus pautas de consumo tienen repercusión en las estadísticas y el dato de pobreza que se conoció el viernes pasado realmente nos da un cachetazo como sociedad y nos desafía aún más a redoblar los esfuerzos. Cuando uno observa la tendencia, ve que esto no ha cambiado nada en los últimos 5 años de gobierno. Es decir, en materia de pobreza infantil, seguimos en el mismo nivel que en el 2019, cuando el producto de la economía creció 6,5% entre el 2024 y el 2019, y sin embargo, ese crecimiento claramente no llegó a los hogares que más lo necesitaban. Tenía unos cuadritos ahí estadísticos, pero mi amilanó verá su andaba ahí sentado y me lo va a retrucar seguramente. A la vez, la pobreza a niveles de hogares se ubicó en un 13,4%, es decir, que de cada 1.000 hogares, 134 están bajo la nueva línea. Pero este promedio afecta mucho más a los hogares donde una mujer es jefa, el 16% en ese caso, en comparación con los que tienen un jefe varón, que sería de un 10% según esta medición. Y esto ocurre tanto en Montevideo como en el interior del país. Pero si ahondamos un poco más en base a los tipos de hogar, se observa que los hogares monomarentales son los que se encuentran en peor condición, con un 25,8% de pobreza, y en los hogares extendidos de base monoparental, aquellos donde además de la madre con el niño y la niña suele también estar la abuela, la pobreza afecta al 28%. Es decir, que más de 1 de cada 4 hogares en donde está una madre viviendo con su hijo se encuentra en situación de pobreza. Por eso, nuestro compromiso es que con aquellos y aquellas trabajadoras que necesitan un empleo para poder salir de estas situaciones donde tenemos que trabajar, no solo tenemos que asegurar el trabajo de esas personas, sino también las condiciones de acceso a las mismas. No podemos permitirnos que una madre no acceda a un trabajo por razones de cuidado. Tenemos que asegurar que esas madres tengan un lugar seguro donde dejar a sus niños y niñas pequeñas. Estamos finalmente, compañeras y compañeros, tomando acciones para impulsar el empleo y así combatir estas problemáticas. Por un lado, estamos en un proceso de revisión de la Ley de Promoción del Empleo que entendemos que no ha tenido los impactos deseados. Solo para marcar un dato con ustedes, desde que se aprobó esta ley en el año 2021 hasta diciembre de 2024, habían ingresado a un trabajo por este mecanismo apenas 29 personas con discapacidad. Entendemos que ahí tenemos trabajo para hacer, en busca de que este colectivo pueda acceder a las posibilidades de un trabajo digno y decente como se lo merecen. Por otra parte, uno de los objetivos es ampliar las posibilidades de los jóvenes que estudian y desean trabajar simultáneamente. En ese sentido, analizamos la posibilidad de concretar un aumento en los cupos del programa Yo Estudio y Trabajo, que ha sido muy bien evaluado y que tendría efectos en el largo plazo en la continuidad educativa, cosa fundamental para asegurar mejores condiciones de ingreso y salarios en el mediano plazo, además de cumplir con uno de los postulados que nuestra fuerza política hizo en la campaña electoral. En este sentido, uno de los elementos a innovar es la coordinación con las autoridades de la educación y del INAU para asegurar un cupo a aquel joven y aquella joven que tenga a su cargo niñas o niños para que, como decíamos, puedan acceder al trabajo y que la carga de cuidados no se vuelva un obstáculo. Hemos trabajado durante el mes de marzo y el mes de abril
el mes de las mujeres unos y el mes de los cuidados del otro, realizando diversas actividades y compromisos para la mejora de las condiciones del trabajo decente y digno de las mujeres. En ese sentido, el Poder Ejecutivo impulsará en la negociación colectiva, dentro de los beneficios no salariales, las cláusulas de cuidado que permitan la compatibilización entre trabajo y cuidados, particularmente para las mujeres. Insistimos, particularmente y no exclusivamente porque también los hay varones, sino los hombres. Insistimos que estamos en un Uruguay muy desafiante, en un mundo muy complejo. Creíamos que íbamos a recibir el gobierno en determinada situación y el dato último nos demuestra que los números fueron bastante distintos. Pero en definitiva nos comprometemos a dejar un Uruguay menos pobre y menos desigual del que recibimos, con mayores salarios, con mejor acceso a las condiciones de trabajo para las mujeres y con más oportunidades para los niños y las niñas que construirán el futuro del país. Gracias. Muchas gracias, ministro. Para dar cierre a esta mesa temática, agradecemos la presencia y las palabras de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro. Bueno, voy a seguir diciendo buenos días para todas y todos. Muchas gracias por la invitación de participar en esta instancia y también compartir esta mesa y este intercambio con las distintas compañeros y compañeras de distintas instituciones del Estado que tenemos la responsabilidad clave en las políticas de infancia en este caso. Pero antes de pasar a contestar la pregunta, me quedó lo que decía Juan Martín y Brioso y hoy Cristina, que nos mandó a hacer a cada uno lo que teníamos que hacer, que es el no hacer lo mismo, ¿no? Cuando uno viene trabajando tanto tiempo en las políticas públicas, como que el desvelo es, bueno, no hacer lo mismo, ¿no? Y siento también que para no hacer lo mismo, porque alguien decía, Inés decía que había muchos diagnósticos, y es cierto, pero siento que minimizamos la gobernanza de la política pública. Entonces, me parece que es muy importante el hecho de saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, pero la gobernanza, quién tiene la responsabilidad y cómo lo llevamos adelante, me parece que es tan importante como lo que hacemos y lo que nos proponemos hacer. Así que me parece que eso es lo que habilita a que después podamos trabajar en conjunto si tenemos clara la gobernanza, si diseñamos desde el principio todos, si participamos todos en el presupuesto, si todos comprometemos presupuesto. Entonces me parece que ahí sí vamos a poder mover la aguja en las distintas temáticas que nos propongamos. Según los datos presentados por el Instituto de Estadística el viernes pasado, el 32,2% de los niños y niñas menores de 6 años en Uruguay vive bajo la línea de pobreza de ingresos. Y esta cifra es más del doble del promedio nacional y nos recuerda que la pobreza infantil es una de las expresiones de desigualdad mayores que todavía tenemos como sociedad. Y la pobreza infantil entonces es uno de los desafíos más importantes que tenemos como gobierno. Hoy afortunadamente, como decían y como veíamos también, contamos con diferentes herramientas conceptuales y estadísticas que permiten comprender más la complejidad y que nos ayudan y que están a disposición para justamente diseñar las mejores herramientas. Y el enfoque multidimensional que ha adoptado el INE y que UNICEF también ha impulsado, nos muestra que la pobreza infantil, como lo han dicho anteriormente, no se reduce solamente a la falta de ingresos, sino también que implica otro tipo de carencias, y en esas carencias está la educación, el acceso a servicios, las políticas de empleo, la protección social y las condiciones de vivienda. Y también en esas deficiencias en la vivienda va en la calidad de la vivienda, en los materiales de la vivienda, como principal característica predominante de esos hogares pobres, junto con los años de escolarización y la informalidad en el empleo de estos hogares. Y cuando decimos calidad de la vivienda, estamos justamente hablando de las situaciones de hacinamiento, de viviendas construidas con materiales inadecuados,
de problemas estructurales graves y de falta de tenencia segura de la vivienda de estas familias. Sabemos también que estos entornos de mala calidad de la vivienda afectan no solo a la salud física de los niños, sino también que afectan a su entorno, afectan a su descanso, afectan a las capacidades y a las posibilidades de juego, y también a las organizaciones de cuidado de las familias, a las posibilidades de aprender y de generar autonomía en estos niños y niñas. Entonces, desde el Ministerio, así como lo hizo el Gobierno en las prioridades de Gobierno, nos comprometemos a que las políticas, la política de vivienda en la infancia sea una prioridad. Y por eso queremos destacar nuestro compromiso para este periodo de gobierno con el programa de Crece desde el Pie que hoy hablaban, que vamos a llevar en coordinación con el MIDES y con ACE, sin olvidarnos de la gobernanza y sin olvidarnos de empezar desde el principio juntos para planificarlo. Y esta iniciativa justamente busca mejorar las condiciones habitacionales de las familias con los recién nacidos en situaciones de vulnerabilidad que acompaña el programa de Uruguay Crece Contigo, de esos nacimientos en un principio en el hospital Pereira Rosell. A partir de esa derivación que existirá del acompañamiento y la identificación de Uruguay Crece Contigo, como Ministerio nos comprometemos en una evaluación técnica de la vivienda que va a recibir ASBB, y si no cumple con los estándares mínimos previamente definidos, se intervendrá oportunamente la vivienda con el objetivo de que ningún niño ni ninguna niña comiencen su vida en condiciones habitacionales críticas, que como decía hoy Rodrigo Arim, es importante para el punto de partida, ¿verdad?, de cada niño y cada niña. Y no se trata de una política puntual, sino de una mirada que atienda a lo habitacional de la primera infancia en Uruguay, que vinculando esta manera sistemática de la política de vivienda con respecto a los primeros años de vida de estos niños. Sabemos también que los desafíos requieren de políticas intersectoriales, pero también sabemos que la vivienda no puede ser neutral en este tema de las trayectorias infantiles. Por eso también trabajaremos en otras líneas complementarias, fortaleciendo los programas de refacción y mejora habitacional, ampliando alternativas de subsidio de alquiler, priorizando la equidad territorial también en lo que tiene que ver con el mejoramiento barrial para justamente generar, como se decía hoy también, barrios integrados, que es también fundamental para la política de vivienda, pero de niños y niñas, pero también de toda la población. Y en este camino nos parece muy importante también incorporar esta mirada de equidad de género, porque las mujeres siguen siendo las que cuidan y las que sostienen los cuidados, y generalmente los sostienen en estos contextos de precariedad habitacional. Entonces también estas soluciones de vivienda deben aportar en esta dirección de los cuidados y deben ser también acordes a las configuraciones materiales familiares de las familias. Y esta convicción también se enmarca en un país que se ocupa de los cuidados, ¿no? Un Uruguay que cuida, como decían, y el cuidar desde esta perspectiva es justamente el garantizar estas condiciones materiales para que, en este caso, los niños y las niñas puedan desarrollar su vida con dignidad, y en esto que también decía Rodrigo Arín, con un mejor proyecto de vida, ¿no? Con el mejor proyecto de vida posible. Así que bueno, desde el Ministerio queremos asumir frente a todos ese compromiso de trabajar por un mejor hábitat para estos niños, atendiendo a la vulnerabilidad. Y también en este momento nos encontramos justamente en este proceso de elaboración del plan quinquenal y del presupuesto nacional del Ministerio, y justamente tenemos el compromiso también que decían de la presencia en el territorio, ¿no? Queremos ser un ministerio cercano, un ministerio presente, que escuche y que trabaje también con las comunidades, porque es la mejor manera de construir entre todos. Así que bueno, este es nuestro desafío para estos 5 años. Muchas gracias.